Hola a todos, vamos a empezar el vivo de hoy. Estoy con mis periódicos de la semana, me disculparán si en algún momento me ven cogiendo el celular o el periódico, pero estoy tratando de encontrarles la mejor información sobre el tema de las vacunas, porque además no es un tema sencillo y, para serles muy honesta, tampoco es un tema que yo manejo de pies a cabeza. Yo no soy doctora, no soy médica. Está bien a veces decir que uno no maneja, ¿no es cierto?, los temas más detallistas o complicados, ¿no? Como es además el tema de la vacuna, porque aquí yo quiero entrar a un poco en profundidad con ustedes. De hecho, los voy a ir leyendo, también voy a ir leyendo sus comentarios. Pero, por ejemplo, el hecho de que la mayoría de vacunas que van a llegar al Perú necesitan 2 dosis, ¿no? Este tipo de cosas me parece que es importante que las conversemos, ¿no? ¿Qué es lo que se ha visto hasta el momento de las dosis que van a llegar a nuestro país? Porque además, ojo, entre dosis y dosis hay un tiempo, el tiempo que se tiene que esperar para poder aplicar una segunda dosis. Entonces, todo esto de alguna manera me lleva a mí a reflexionar con ustedes sobre lo que va a ocurrir cuando llegue la vacuna. Hemos estado reflexionando mucho los días pasados sobre cuándo va a llegar la vacuna. Tiene que llegar la vacuna. Y ahora que el presidente Sagasti a buena hora nos ha informado y nos ha asegurado que este domingo llega un adelanto de las vacunas, pues tenemos que empezar a preguntarnos cómo van a llegar, cuál va a ser el proceso, cómo se van a distribuir. ¿Se va a poder distribuir tal cual se ha establecido el plan o va a ser un poco más complicado que solamente eso? Entonces yo creo que ahí está, o ahí se abre una discusión bastante interesante, ¿no? Así que justo de eso quería conversarles. Vamos a ver si la transmisión en Instagram también empieza. La idea es poder hacer esa transmisión en vivo desde las dos plataformas, tanto en Facebook como en Instagram, y así poder conversar con quienes me siguen, digamos, de alguna manera tras, digamos, de estos dos espacios, ¿no? Pero hasta ahora no veo el vivo en Instagram, así que voy a tratar de actualizarlo. Bueno, como les comentaba, ¿no? Finalmente hoy día ha dado un mini discurso el presidente Sagasti anunciando este adelanto. Ya había hecho una primera promesa, ¿no? Aquí leo en diarios un poco cuál ha sido el camino o cuáles han sido las cosas que se han dicho desde que se anunció que se iban a embarcar un primer lote de vacunas para poder llegar en febrero. Ya descartamos los primeros anuncios en donde se nos prometió que llegaba en enero, anuncios que además no estaban muy sustentados, ¿no? El presidente decía, digamos, bien suelto de huesos, esto llega en enero. Pero ahora sí se nos dijo, no, esto va a llegar en febrero, va a llegar a partir del 15 al 17 y va a ser así, así. Entonces ya con más seriedad hacemos un rápido repaso de lo que se ha venido diciendo con respecto a la vacuna. Y una de las cosas que se ha venido diciendo es que, claro, de acuerdo al cronograma establecido, básicamente lo que tenemos que esperar ahora es que lleguen en total más o menos 1.770.000 vacunas, ¿no? Esto viene desde COVAX. Este fue un titular del jueves, estamos viernes, de ayer. Este es el titular de ayer de uno de los diarios y dice, ¿no? COVAX enviará 1.770.000 vacunas desde fines de febrero. Ahora quiero hablarles también sobre el calendario, porque ya se hizo un calendario incluso post-febrero sobre cómo van a ir llegando las vacunas que entiendo vienen de Sinopharm, de COVAX Facility, de Pfizer y de AstraZeneca. De alguna manera de esas 4 distintas empresas, laboratorios, etcétera, van a venir las dosis. Si me detengo o si quieren que me detenga en el tema del cronograma, la que llega primero o las que llegan primero son Sinopharm y COVAX. Sinopharm tiene 30 millones de dosis, pero evidentemente van a llegar primero 300.000 este domingo. Ese es el adelanto que ha anunciado el presidente Sagasti hoy, nada más, apenas. 300.000 dosis llegan el domingo 7. 700.000 dosis parten el 13 de febrero a China, deberían estar llegando en, no lo sé, día y medio, qué sé yo, aquí a Perú, dependiendo del viaje que tengan, por supuesto, y en total tenemos pues este millón prometido desde Sinopharm. Ahora, COVAX Facility también va a enviar en febrero, primero enviará 117.000 dosis este mes, sin fecha, tal cual está el cronograma que se ha publicado desde el gobierno, y COVAX Facility también mandaría 400.000 dosis, pero en el mes de marzo, también sin fechas, es como un aproximado. Luego está Pfizer y AstraZeneca, que se supone también van a enviar vacunas al país. En el caso de Pfizer, y de acuerdo al cronograma que preliminarmente se ha publicado, digo preliminarmente porque a marzo todavía tenemos un buen trecho, en marzo llegarían de Pfizer 250.000 dosis, en abril 300.000 dosis y en junio 5.050.000 dosis. Se supone que para junio ya deberían haber llegado. Ok, de alguna manera para junio como que el panorama es más esperanzador que ahorita, que solamente estaríamos contando con 300.000. Y AstraZeneca
que sería, digamos, la última en enviarnos el lote negociado, sería o estaría llegando, siempre digo, hablo en condicional ahorita porque yo la verdad me imagino que debe ser una situación muy complicada el poder asegurar o aseverar estas cosas. En septiembre, AstraZeneca enviaría 14 millones de dosis a partir de entonces, de septiembre, como para mi cumpleaños. Ok. Bueno, en total un poco más de 72 millones de vacunas, esto para el 2021. Y es importante mencionar que la mayoría de estas vacunas o de estos laboratorios que han gestado su vacuna tienen que tener una doble dosis para que puedan ser efectivas. Me parece importante mencionarla mencionar este dato porque estaba leyendo un poco del tema de las vacunas en general. Por favor, dicho sea de paso, ahora que ya pasamos de la discusión de cuándo llegan las vacunas a van a llegar tal fecha, hay que vacunarnos y hay que ver cómo van a llegar, sí quisiera hacer el mensaje o el llamado. Tenemos que difundir, ¿no es cierto?, esto de que las vacunas son buenas. Gente, chicos, chicas, los que me están escuchando, que de repente no necesariamente simpatizan, pero solo tienen algún interés sobre lo que vamos a hablar o lo que estamos hablando en este vivo, por favor. O sea, es importante vacunarse. Vacunarse o vacunar a las personas salva vidas, no solamente por COVID, por otras enfermedades. Entonces, hay que ponerle un freno a la desinformación y hay que empezar a divulgar científicamente que las vacunas probadas a nivel internacional, a nivel mundial, son las únicas que en estos momentos pueden frenar el avance del COVID en una situación además y en un país además como el nuestro, en donde hacer una cuarentena es prácticamente un imposible, ¿no? Entonces, dicho esto, un breve mensaje o anuncio. Así pues, varias de las vacunas necesitan 2 dosis para ser efectivas y cuando te ponen una dosis de la vacuna hay que esperar en promedio, y lo que he leído al menos para el caso de AstraZeneca, ¿no?, para el caso de Pfizer, se tienen que esperar entre 21 y 28 días. O sea, mínimo 3 semanas, pero entre 21 y 28 días hasta que se pueda poner la segunda dosis, ¿no? Normalmente, aquí viene algo que también se ha comentado mucho, el porcentaje de efectividad de las vacunas. Esto está bueno como interesante. Ojo que todo esto es un preámbulo, de ahí vamos a conversar un poco sobre las propuestas, evidentemente, y en campaña también quiero comentarles algunas de las cosas que pensamos son necesarias que se digan, ¿no? Pero sí quisiera de manera preliminar contarles que los estudios de las vacunas han hecho diferentes pruebas sobre la efectividad de la primera dosis y evidentemente luego la efectividad de la segunda dosis. De hecho, yo leí un artículo solo por curiosidad sobre el tema de cuánto cuestan las vacunas, que es otro tema que también se ha discutido, etcétera. Y leía que uno de los problemas más grandes con esta vacuna de Sinopharm, que además resultaba muy cara, de hecho, China tuvo que renegociar el precio de las vacunas de Sinopharm varias veces, sobre todo apelando a un precio mayorista, porque la verdad es que salía ahí muy cara. Era también porque el laboratorio está analizando la posibilidad, ¿no? No solamente del tema de cómo dar abasto a todos los países que les están pidiendo las vacunas, es el tema de producción, sino que además el tema de la distribución de las dosis y, por supuesto, la posibilidad de que sea necesaria para mantener la inmunidad a largo plazo una tercera dosis. Eso es un artículo, les voy a citar, todas esas cosas que yo digo de vacunas, mejor se las cito para que no piensen que yo estoy desinformando. Estoy leyendo un artículo de Patricia Castro Bando, ella es doctora en antropología china, periodista residente en Beijing, ha sido corresponsal del Comercio, que es el periódico de aquí de Perú, en fin, ha estado en la China para el mismo diario también, tatatín, tatatán, ha trabajado en una cadena china y hay un portal que ha reproducido su texto. Bueno, en concreto lo que ella cuenta, viendo un poco desde Beijing la negociación del Estado chino y todo esto, de que hay una posibilidad de que en un futuro sea necesaria una tercera dosis para el caso de la vacuna de Sinopharm. Y ella cita, ¿no es cierto?, una declaración de uno de los jefes en el sector salud ahí, en donde dicen que según su experiencia, la mayoría de vacunas inactivadas necesitan una tercera inyección como refuerzo. El laboratorio también estaría analizando la cobertura de protección de jóvenes y niños. Y súmenle a esto las variantes, las nuevas cepas. No todas las vacunas tienen la misma cobertura para este tipo de variantes. Entonces me parecía interesante citarles de alguna manera estos estudios porque, y esto también me parece, no sé, ¿no? Algo que habría que estudiar, no solamente la cantidad de dosis, sino que, claro, cuando te ponen la primera dosis, solo tienes el 50% de protección frente al SARS-CoV-2, frente al COVID-19. Ya después de la segunda dosis, este 50% se puede convertir en un 73% o incluso creo que una de las más seguras
si no me equivoco es una de las que llega último, espero que no, tendría hasta un 93% de efectividad. De hecho, la Sputnik 5, que es la que estaba llegando a Argentina hasta hace poco, ya ha llegado, si no me equivoco, es la Sputnik 5 y ella se ha verificado, la vacuna rusa tiene aproximadamente 93% de efectividad también, ¿no? De protección, como se le está diciendo. Bueno, entonces, en el caso de AstraZeneca, también, cuando se administra una sola dosis, la eficacia es menor del 60%, pero con 2 dosis la eficacia aumenta al 90%. Vean la diferencia y la necesidad. Yo leía otro artículo, creo que ya estamos en vivo por Instagram, me cuentan, me parece, sí. Pero bueno, una de las cosas que yo leía también que me generaba curiosidad en medio de todo esto con respecto a la vacuna, las dosis y todo ello es una noticia que vino desde España, en donde mucha gente se vacunó, mucha gente evidentemente se vacunó con la primera dosis y salieron e hicieron fiesta y celebraron, yo no sé si celebraban un cumpleaños o celebraban la llegada de la vacuna, pero se contagiaron. Todos los vacunados se contagiaron porque tienes que esperar un mes para que con la segunda dosis, es decir, esperas un mes, te pones la segunda dosis y ahí recién puedes salir con más confianza que con solo una dosis. Lo comento porque es un proceso, vacunar va a ser un proceso. No solamente nos van a estar llegando vacunas de a pocos, sino que además va a estar haciéndose la vacunación de a pocos con las 2 dosis que requiere por lo menos cada vacuna. Y esto quizá y tenga que actualizarse año tras año. Me parece importante mencionar eso porque va a ser lento el proceso. No solamente por las dosis, sino porque cuando llega la vacuna, que se supone, por ejemplo, 300.000 dosis van a llegar el domingo, hay que verificarla, llevarla al almacén central del Senares, que es donde se ha habilitado. Luego hay que verificar que todo esté en orden. Y la idea es que se supone que debería tomar algunas horas para poder ya comenzar a distribuirla entre los sectores más vulnerables, y entiendo que los primeros destinados también son los médicos, es decir, personal de primera línea, ¿no? Según el gobierno, y esas sí ya son declaraciones que ha dado el señor Sagasti en su última conferencia, etcétera, se supone que estaríamos hablando de 1 o 2 días como máximo. Es decir, si las vacunas llegan el domingo, entre el lunes y martes podrían estar empezando con las vacunas, por ejemplo, al personal de salud. Y esto sería, claro, martes más o menos, es lo que esperan o es lo que espera el gobierno. Y cito una de las declaraciones del jefe de Estado: si es que se presentara algún inconveniente, estaremos vacunando a más tardar el miércoles en la mañana. Es una cita de Canal N de una entrevista. Ok, entonces más o menos para que tengamos una idea de que llega el domingo, pero la cosa empieza el miércoles y que después de la primera dosis, igual el personal de salud tiene que esperar a su segunda dosis, etcétera. Es más o menos la lógica, para no ponernos una valla muy alta y tener expectativas que luego nos hagan aterrizar de manera muy dura a la realidad. Luego también me parece importante mencionar de alguna manera con respecto a el tema de más, digamos, polémico, interesante o de dato curioso, si quieren, no lo quiero calificar así, pero del tema de la vacuna, que es todo un proceso de inmunización y que evidentemente también vamos a tener que seguir el cronograma, ¿no? Y en el cronograma son vacunas distintas. Yo la verdad, y no soy una experta, entonces no sé muy bien si es que va a haber diferencia entre una persona que haya sido vacunada con una dosis de un laboratorio versus una persona que haya sido vacunada con una dosis de otro laboratorio. No lo sé. De repente no hay ninguna diferencia, eso sería lo ideal, pero me imagino que estamos descubriendo en el día a día qué va a pasar con esto de la vacunación. Me imagino que además no hay, digamos, mucho de dónde escarbar, al menos en cuanto a proceso de negociación. Sí me queda claro, y para la próxima, porque ya para esto no se puede hacer mucho, debiéramos aprender que el gobierno chino empezó a negociar esto desde que ni siquiera se terminaba la fase 3 de la vacuna. O sea, el Estado chino y creo que otros estados por ahí, bastante astutamente, empezaron a negociar la compra de la vacuna antes de que siquiera estuviese terminado los estudios. De hecho, mucho se le criticó al gobierno del señor Vizcarra, yo estaba en medios de comunicación entonces, de por qué se hablaba solamente de ofrecer, y eso también es muy válido, muy bueno y muy positivo, no lo pienso criticar, pero sí creo que nos quedamos cortos, de por qué el gobierno anterior no solamente negoció para que el Perú ofreciera voluntarios para probar la vacuna, sino que parece o pareciera o no quedó claro, porque además falta mucha información. Yo siento que han sido muy herméticos o han sido muy herméticas las autoridades sobre este tema. ¿De por qué no amarraban esa negociación a, bueno, el Perú ofrece voluntarios, pero nos aseguras una fecha de llegada, ¿no? O nos aseguras un buen precio, o nos aseguras... La verdad es que yo siento que no ha habido mucha comunicación
con respecto a cómo se dieron las negociaciones, porque claro, hubo peruanos a los cuales se le puso la vacuna, ¿no es cierto?, en la fase 3, o se les puso el placebo en esta fase también. Entonces me parece algo que yo siento no se ha transparentado. Que no nos sorprenda más adelante y de llegar al Congreso, a quienes estamos postulando ahora, que haya alguna investigación de por medio sobre la adquisición de estas cosas. Es que siento que va a ser inevitable y les voy a ser sincera, evidentemente la prioridad es que la vacuna llegue, pero de haber alguna irregularidad o de haber algo que no se ha transparentado como corresponde, pues habrá que también investigarlo, verlo, qué sé yo. Entonces les comentaba un poco, y ya les había hecho una reseña de los titulares de esta semana, de los últimos días, y de la urgencia de la vacuna, porque todos los indicadores, y aquí va más mi reflexión de fondo y creo que la apuesta que tenemos desde Juntos por el Perú, la apuesta que creo puede ser parte o devenir de una reflexión colectiva con ustedes. Yo siempre creo que estos vivos, a ver, yo no voy a venir aquí a decirles en el vivo, voten por mí, viva Juntos por el Perú y marquen el número 6, porque ya me conocen, quienes me siguen en Instagram y están viendo este vivo seguro y no necesitan que les diga mucho y ya sabrán más adelante o ahora mismo por quién votar. Pero sí me parece que la reflexión colectiva sobre lo que ha venido pasando es básica. Yo creo que más allá de las propuestas concretas, hace sentido común para todas las fuerzas políticas, no solo la necesidad de la vacuna, sino la falta de aprendizaje que hemos hecho o construido desde abril del 2020, o desde marzo, si quieren, del 2020, ¿no? Se los comento porque yo no suelo apelar mucho a mi profesión en medios, porque no sé, porque no siento que sea necesariamente mi único activo, pero sí, quizás si algo me dio esta experiencia trabajando durante la pandemia, además les cuento algo bien raro, ¿no? Para mí esta es mi primera cuarentena en el sentido en el que yo trabajé toda la cuarentena pasada. Yo el 2020 me la he pasado trabajando y mientras más cosas relacionadas al COVID había, más horas me quedaba yo en vivo, trabajando o redactando alguna nota o haciendo mi columna o en el diario haciendo el programa o el especial o etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, como se dice coloquialmente, sí me ganaba mucho con todo. Pues. O sea, yo salía a la calle y he visto a gente en la calle pasarla muy mal. He salido a la calle y he visto testimonios desgarradores todo el año pasado, cuando muchos sufrían por el encierro y veían en mí pues alguien que también salía, me veían con ese privilegio de poder salir, pero al mismo tiempo no era necesariamente un privilegio, era feo, era triste, ¿no? Ir al trabajo, uno normalmente va a trabajar con una sonrisa, pero han sido tiempos horribles en donde la verdad es que no recuerdo días felices si pienso en el 2020, al contrario, pienso todo lo opuesto. Pero les comento esto porque esto de aprender de los errores, esto de que no se ha aprendido absolutamente nada del 2020, justamente, parte porque todos los indicadores de enero han empeorado y han empeorado de la misma manera, ¿no? Yo les comento un poco cuando hablábamos del sector salud y veíamos las colas de las personas para comprar un balón de oxígeno, que luego de comprarlo tenían que hacer otra cola para rellenarlo. Bueno, es lo mismo que acabo de ver y que sigo viendo en los medios. Cuando pienso que nos tocaba informar con respecto a la falta de alimentación, a quienes perdían el alquiler o los botaban de sus alquileres y pasaban a caminar kilómetros tras kilómetros para intentar salir de Lima hacia sus regiones de origen. Yo siento que muchas de esas cosas se han repetido o se van a repetir o se están repitiendo. Las ollas comunes, hacíamos reportajes tremendos sobre la necesidad de encontrar formas solidarias para que la gente pueda autogestionarse el día a día, el alimento del día a día. Entonces, es muy crudo y es muy terrible tener que ver exactamente lo mismo. Es como un déjà vu, es como vivir nuevamente. Y da pena porque uno piensa, bueno, a veces yo no estoy de acuerdo con esto porque siento que las autoridades y son necesarias, el Congreso, el Estado, las instituciones. Yo soy una persona que apuesta mucho por las instituciones, pero siento que, mira, incluso y hasta disolvimos el Congreso, nadie sintió nada, vino una pandemia y nadie sintió que hubiese autoridad, nadie dijo, oye, el político que recuerdo o la política que recuerdo durante los meses más duros de la pandemia es este o esta, porque hizo tal cosa. No hay. A mí me parece una locura, ¿no? De verdad, de verdad que me apena mucho. Y les mencionaba lo de los indicadores, aquí tengo... Ahí está, con mi tarea. Este es el periódico de hoy, si no me equivoco. No, perdón, del martes 2 de febrero. Y en este informe del comercio sobre los indicadores de enero, hablan de cómo hubo en promedio 108 decesos al día. En promedio, ¿no? Ahora la cifra es mucho mayor. Déjenme que ahora les corroboro, les
aseguro aproximadamente en cuántos fallecidos estamos o en cuántos contagios estamos. Sé que no es muy sano. Yo lo hice por varios meses, esto de revisar la sala situacional de COVID todos los días a la misma hora y ver ayer hubo tantos, hoy día hay más. No es muy saludable, ni mentalmente, ni en ningún sentido, estar revisando ahí cuánta gente fallece y cuánta gente se enferma. Mucho menos aún pensar que puede ser un familiar tuyo al día siguiente, ¿no? Es terrible. Pero hemos regresado a un promedio de 108 decesos diarios, la cifra más alta desde el mes de septiembre, que se supone andábamos ya en baja. Cerca de 4,000 contagios cada día, que esto tampoco es una cifra, digamos, muy feliz. Aquí tengo, por ejemplo, la última vez o la última foto que le tomé el reporte fue de esta semana del miércoles. Teníamos, esta es la sala situacional, 5,625 casos confirmados en ese día, estoy hablando del 2 de febrero. Sí. Teníamos 184 fallecidos y teníamos 269 altas hospitalarias, ¿no? Un poco esa era la situación. Y retrocediendo, para que vean ustedes cómo aumentaba, teníamos, antes de tener más de 5,000 casos confirmados, teníamos 4,940 y 173 fallecidos. O sea, la cosa estaba como, de nuevo, si ustedes se ponen en el plan que yo estuve, que por favor no lo hagan, o en todo caso evitemos también saturarnos mucho sobre esto porque es complicado y hay que tener entereza también. Para quienes la están pasando mal, bueno, hay que tener entereza también. Pero va así, día tras día de esta semana, sobre todo, yo he notado esto. 4,000, 4,500, 5,000, 5,500. Y es un poco para mí repetir lo que vivimos exactamente hace un año. Pero bueno, aquí yo les puedo dar un estimado, pero las cifras están acá un poco más exactas. En el 2020, nuestro pico más alto, o al menos el pico que registra aquí Diario Comercio de esta fecha, es el 16 de agosto. Y habla de 10,143 casos diarios de contagio, ¿no? Ahora, en el 2021, nuestro pico es de 200... no, pero acá solamente dice fallecidos. Pico, 277 fallecidos. Perdón, ya, ok. 2020, el pico era de 277 fallecidos el 13 de agosto. Y ahora en este 2021, que vamos menos de un mes y medio, vamos un mes y unos días, estamos en un pico de 178. O sea, si el pico del año pasado, al menos en agosto, fue 277 fallecimientos diarios, aquí ahorita ya alcanzamos el pico porque estamos en 178. O al menos esa es la cifra que registra el comercio, yo no miento. Ya si el comercio se equivoca acá, discúlpenme, pero es la fuente que estoy utilizando porque es la fuente que tengo a la mano ahora. En contagios de repente se puede ver de manera un poco más fuerte, ¿no? Tenemos un pico del 16 de agosto de 10,143 contagiados al día. Y ahora estamos en un pico que lo acabamos de alcanzar, dicho sea de paso, de 5,604 contagiados al día. Eso es un poco lo que demuestra, ¿no es cierto? Y lo que además nos debería llamar a la reflexión, que ya tenemos nuevas variantes. Ya llegó la variante de Brasil, ya llegó la variante del Reino Unido, y todo esto pone en jaque también a la posibilidad de que muchas de las vacunas no necesariamente funcionen como hubieran funcionado si se hubieran empezado a aplicar hace un poco más de tiempo, ¿no? Yo creo que ese va a ser de alguna manera un tema. Lo mismo que pasaba el año pasado acaba de pasar. También la ministra de Salud ha pedido un nuevo sinceramiento de las cifras de fallecidos, porque está nuevamente esta disociación de lo que informa el SINADEF y lo que informa la sala situacional. Todavía queda muy corto o muy corta la apertura de cifras o de data para aquellos científicos y estadistas, que puedan trabajar sobre esa data. Yo creo que no hemos aprendido ahí un poco la lección porque podría abrirse esta información a gente que nos ayudaría a procesarla de mejor manera. Esto de hacer un mapeo, ¿no es cierto?, de los contagios o de las personas con las que ha tenido contacto una contagiada o un contagiado, tampoco hemos aprendido porque no se está haciendo. ¿O será que no tenemos insumos o recursos para hacerlo? Pero bueno, en un año esos insumos o esos recursos se consiguen, ¿no? El tema de la telemedicina. El tema de la telemedicina también me parece un tema muy importante. Se hizo algún monitoreo telefónico, pero deberíamos de haber generado en un año prácticamente toda una red para contactar de manera remota a aquellas personas contagiadas que no están con síntomas graves, que se van a quedar en su casa, pero que se les puede ir monitoreando en caso empeoren, ¿no? Eso nunca se perfeccionó, nunca se hizo. Y aquí es donde ya paso a la parte más propositiva de, oye, no aprendimos nada, pero miren cuántas cosas hay por hacer que no son, creo yo, no me suenan a mí imposibles, pues no me suena una cosa tan difícil.
yo creo que hay la propia llegada de la vacuna, ¿no? O sea, yo creo que hay una falta ahí de voluntad en donde, oye, por salvar vidas, yo hago, no sé, saco el conejo del sombrero, me invento algo, no sé cómo lo hago, pero es salvar vidas lo más importante que tienes tú como tarea al ser autoridad. Y eso me parece se ha pasado por agua tibia, ¿no? No sé, hay que tener un poco más de, no quiero usar una mala palabra, en mi caso sería un poco más de ovarios para manejar esta situación, porque siento que eso le ha faltado mucho al político promedio de los últimos meses. Y otra de las cosas creo que me parece también importante con respecto a esta situación y no haber aprendido de nuestros errores es qué planteamos de aquí al futuro, ¿no? Ayer y estos últimos días yo hacía debates con candidatos y candidatas. A mí me encanta debatir, me encanta confrontar, me encanta punzar, hacer incómoda, o hacer sentir incómoda a la gente. Me encanta a mí sacarme, me cuesta, pero me gusta salir de mi zona de confort. Entonces, con mayor razón, me gusta sacar de su zona de confort a otras personas. Yo lo hacía y lo seguiré haciendo en el momento en el que entreviste o converse con alguien, y lo hago ahora en el momento en el que me toca debatir con alguien. Y seguro que habrá gente que también me incomodará a mí. Es que de eso se trata. ¿Saben? A mí me encanta debatir con una persona, incluso cuando esa persona me agrede o me ataca, no digo me insulta, porque hay un límite entre insultar y entre hacer preguntas incómodas o hacer preguntas astutas, ¿no? Entonces yo por ejemplo, no soy fanática de ir a un lugar a que me insulten, pues creo que a nadie le gusta eso. Pero sí me gusta mucho ir a un lugar en donde me confronten, porque me siento fuera de mi zona de confort. Y me gusta confrontar de vuelta, es decir, sacar de la zona de confort a esa gente. Bueno, en fin. Entonces hablaba con algunas personas sobre ese tema de las vacunas y del COVID, y yo siento que de acá a unos meses nuestro país no va a cambiar mucho, no vamos a mejorar el sector. Si no lo hemos hecho casi un año o en, no sé, más de 10 meses, no lo vamos a hacer pues de acá a abril o de acá a julio, si quieren. Ojalá y de acá a julio ya tengamos a buena parte de la población vacunada, por lo menos con su primera dosis o qué sé yo, ojalá, sí. Pero no creo que las cosas cambien de manera tan sustancial. Entonces, ¿qué retos vamos a tener que enfrentar aquellos que nos postulamos de llegar a las instancias a las que nos postulamos, de llegar al Congreso, de llegar al Ejecutivo? Y yo creo que algo que me decía una persona en la que pienso mucho últimamente, con la que trabajaba antes, si quieren saber, no voy a decir su nombre, era, oye, Sigrid, espérate un poco, porque postularte ahorita va a ser complicado, te estás postulando en una crisis tremenda, quizá y espera que las cosas se calmen un poco para tomar una decisión que va a ser una decisión que va a marcar además tu futuro, digamos, laboral, en cuanto a carrera profesional, de vida, porque la vida de una persona también, bueno, de alguna manera mi vida ya públicamente tiene o ha tenido cierta exposición por ser, digamos, o haber sido una conductora de televisión, pero también te cambia la vida ser político, pues, ¿no? En muchas maneras, en muchos aspectos. Y yo le contestaba a ese tipo de comentarios y decía, el Perú siempre está en crisis, siempre ha estado en crisis. Sin duda, la crisis por el COVID, la crisis económica, la crisis sanitaria que enfrentamos hoy puede ser o es quizá una de las más duras que yo recuerdo haber vivido, o quizá y una de las más duras que ha enfrentado el país en muchos años, en muchas décadas. Pero no recuerdo una sola elección en donde haya dicho, oye, el país está bien y ahora me postularía porque, vamos, debe ser no tan complicado hacer las cosas desde ahí. Nunca. Es que nunca. Entonces yo, y eso también lo decía cuando salía a marchar y cuando la gente me preguntaba que no sé qué, si no es ahora, ¿cuándo? O sea, yo sentí que la cuarentena, la pandemia, la crisis me hizo plantearme o me decía a mí misma mucho esta frase, si no es ahora, ¿cuándo? Y decidí postular y comencé a empaparme un poco más del tema, de lo del COVID, de lo que se podía hacer, de lo que no. Ustedes saben que antes de que se anunciara esto de la segunda ola, cuando todavía estábamos un poquito de bajadón y yo ya había salido o acababa de salir de medios de comunicación para poder anunciar, me tomé un tiempito igual, no sé si ustedes se acuerdan, pero me tomé un tiempito para anunciarlo de alguna manera más sólida, más consciente, con un mensaje un poco más listo, ¿no? Yo misma además lista. Pero cuando pasó esto, yo tenía algunas ideas en la cabeza. De hecho, parte del plan de gobierno de Juntos por el Perú, si ustedes lo revisan, es un programa con el cual yo me identifico mucho, pero hay algunas cosas muy específicas, no solamente de banderas de mucho tiempo atrás, sobre educación, sobre empleo, sobre economía, sobre reforma tributaria, sobre diversificación productiva, qué sé yo. No, pero cosas sobre que me parecían a mí muy bacanes sobre el tema salud, ¿no? Nosotros queremos, voy a decir queremos, solo que quizá ahora suene distinto porque ya estamos en esta segunda ola, pero hay un programa nacional de lucha contra las secuelas del COVID que se tiene que implementar.
Yo estaba leyendo mucho antes de la segunda ola el tema de las secuelas porque conozco personas que se han contagiado del COVID, como creo que todos ahora. No sé si alguno de ustedes que me ve, voy a leer los comentarios, me he despegado un poquito de esto, pero no sé si alguno de ustedes no conoce a alguien que se haya contagiado por COVID. Yo por lo menos conozco a muchísima gente que se ha contagiado, ¿no? Que me ha contado, que me ha llamado a contarme o qué sé yo. Y todas, bueno, ya, ok, de repente exagero al decir todas, es una hipérbole que a veces se me sale por ahí, pero muchas han tenido secuelas, tienen secuelas. De verdad, se los digo. Yo no sé si ustedes comparten la misma experiencia. Cuéntenme en los comentarios si a ustedes también les ha pasado que la gente o las personas que conocen tienen ahora o han tenido hasta hace poco secuelas de COVID. Porque yo he escuchado gente con dolores de cabeza, gente con malestares estomacales, mala digestión, etcétera, gente con calambres, escalofríos, pérdida de masa muscular que no puede recuperar. O sea, secuelas de COVID he escuchado de todo tipo, de distintas maneras. Entonces, una de las cosas que yo veía y que conversaba y que me preguntaba y que creo va a ser importantísimo es esto, un programa o un plan nacional contra las secuelas del COVID, para mapear a todas las personas, porque el COVID no se acaba aquí, ¿no? El COVID claramente, y esto es algo muy importante, va a tener a gente contagiada que luego la va a pasar mal con estas secuelas, quizá no todos, pero va a haber una cantidad de personas que sí, y tiene que tener esa gente la seguridad de que va a estar bien, porque además uno se desespera, ¿no? Comienza a dolerle la cabeza todos los días, ¿qué me está pasando? ¿De qué enfermedad o qué cosa me está dando ahora? Es un tema de salud mental también, por supuesto, pero es un tema también de seguimiento a estas secuelas, porque no se sabe tanto de las secuelas como se sabe de la enfermedad. Es un gran, digamos, espectro sobre el cual todavía hay que investigar mucho. Entonces, un plan nacional que dé seguimiento a las secuelas de pacientes por COVID implica que tengamos bien mapeados aquellos que tuvieron COVID, ¿no es cierto? Que yo no sé si eso lo tenga en base de datos así, clarito el Estado. Ojalá sí, ojalá. Pero es algo que nosotros planteábamos y está en la propuesta del plan de gobierno. Si ustedes quieren, revísenlo, no les miento. Y me parecía muy buena esa propuesta, pero entramos a la segunda ola y evidentemente antes que las secuelas, ahora nuevamente nos toca salvar vidas, ¿no? O plantearnos cómo salvar vidas. Pero yo les menciono todo esto precisamente porque va a tardar. El proceso de vacunación, la vacuna, no va a ser tan sencillo. Y porque sin duda va a haber muchas cosas ahí entre la primera y la segunda dosis que vamos a tener que cuidar, ¿no? Vamos a tener que cuidar a la gente y ese es un gran reto, el gran reto de este año, el 2021. Porque, y esto también fue algo que las campañas del señor Vizcarra cuando fue presidente develó, no se trata de cuídate a ti mismo, no se trata de tu salud primero, no se trata de sálvate si puedes. Esos eran los lemas que de alguna manera nos metían acá, ¿no? En la cabeza. Y yo siempre fui con un mensaje de, sí, pues si puedes quedarte en casa, quédate en casa, obvio. Pero si no puedes quedarte en casa, no te juzgo porque no soy autoridad, no tengo la solución y entiendo que te veas obligado a salir de casa para conseguir el pan para tus hijos, para conseguir ingresos, ¿no es cierto?, por tu trabajo, para poder costear la salud, que lamentablemente y no es gratuita y cuesta duro además, para poder pagar la deuda que ahora tienes porque no pudiste pagar, ¿no es cierto?, el precio total de lo que la clínica te exigió y hoy por hoy sigues con esa deuda y vas a seguir con esa deuda por muchos años. Entonces, nada, yo siento que eso es un momento en donde me alegra además haber salido de un espacio informativo porque finalmente siento que la información es una de nuestras herramientas más fuertes, más poderosas, es la principal herramienta que ahora tenemos. Creo que muchos políticos y muchos partidos de políticos de antaño temen a una ciudadanía informada, temen a que la ciudadanía se entere lo que ellos hacían cuando estaban en el gobierno o cuando están en el gobierno mientras la gente se muere. Cuando estaban en paro agrario y los congresistas, ¿no?, estaban en un matrimonio cheleando, cuando estábamos en el momento más álgido de la pandemia o estábamos empezando a anunciar una segunda ola y la gente seguía, los políticos, ¿no es cierto?, seguían con sus celebraciones de Año Nuevo. Entonces yo sí siento que ahí hay que pensar mucho, hacer mucha conciencia e informarnos con todo lo que tengan. Ahora, yo entiendo que también informarse sobre el COVID puede tener o generar un desgaste, pero sí siento que por lo menos informarse de lo que pasa en nuestro país, de si eliminaron o no la inmunidad y qué tiene que ver con la inmunidad parlamentaria, cómo se ha eliminado, por qué cosas todavía no pueden ser investigados los congresistas, ¿no?, por delitos de cargo en funciones, etcétera. Informarnos también cuáles son las bancadas que se opusieron a eliminar esta inmunidad parlamentaria. El fujimorismo que hoy postula no quería soltar ese privilegio que tienen todavía o que tenían, digamos, los congresistas.
el señor Merino, que Dios mío, yo no sé cómo el señor Merino sigue presidente, o sea, sigue siendo congresista. Dios mío, no, nos libre que vuelva a querer ser presidente, no, gracias. Entonces, por Dios, nos costó cuánto tiempo sacar a Chávarri. Informémonos sobre esas cosas, ¿no? Y digo, nos costó sacar a Chávarri porque muchos marchamos para que ese señor impresentable no solamente salga de la Fiscalía de la Nación, sino que salga como fiscal. Ha sido una locura poder hacer eso, y todavía falta mucho más para una verdadera purga del Ministerio Público, ¿no? Nada, yo quería hacer esa reflexión. De hecho, una de las cosas que a mí más me ha quitado el tiempo ha sido leer sobre la vacuna, porque siento que además es un tema fascinante. Yo no soy, como les comentaba, médico, no soy especialista, bióloga, en fin. Lo mío es la política y las políticas sociales y, en fin, esos temas, pero también, evidentemente, me informo sobre el tema salud, porque es lo primero, porque un congresista tiene que estar informado sobre lo que ocurre en su país, y el tema salud, pues, es lo que nos convoca ahora. Pero no les voy a dar detalles, pues, sobre los compuestos de una vacuna o cosas por el estilo. Sí, he estado leyendo un poco más porque me parece fascinante, ¿no? Este mundo, y fascinante lo que pueda pasar. Un dato más antes de ir cerrando el vivo o de leer algunos de sus comentarios, ¿no? Eventualmente podría, eso ya lo había mencionado, pero eventualmente podría necesitarse una tercera dosis de algunas de estas vacunas. Y yo leía un artículo que ya no sé si lo dejé acá guardado para contárselos, me parece que no, pero más o menos les digo lo que me acuerdo, de cómo la influenza, ya sé dónde está, acá la dejé guardada. La influenza es, por ejemplo, una enfermedad que cada año tiene una vacuna distinta. Entonces, una de las preguntas, por ahí que buscando entraba en un portal que decía las 100 preguntas más frecuentes con respecto a las vacunas en general. Y una de estas preguntas de este portal, que se llama History of Vaccines, historia de las vacunas, una de las preguntas era, ¿por qué hay una nueva vacuna contra la influenza cada año? Y el portal, ¿no es cierto?, explicaba que, a diferencia de la mayoría de vacunas que contienen las cepas más comunes de un patógeno, que muy rara vez cambian, la vacuna contra la influenza estacional cambia cada año. ¿Por qué la vacuna de la influenza cambia cada año? Porque las cepas del virus de la influenza en circulación cambian. ¿Les suena esto conocido? Bueno, las cepas del coronavirus también están cambiando. Entonces, me parecía un poco análogo eso que yo revisaba, ¿no? Y dice, esto se debe a que las cepas de la influenza en circulación cambian continuamente, y cada año los investigadores eligen los virus que tienen más posibilidades de circular en el curso de la próxima temporada de influenza, y en base a estos se hace la vacuna para proteger contra las cepas más dominantes en ese año específicamente. Así que cuando usted reciba una vacuna contra la influenza estacional, no está recibiendo otra dosis más de la misma vacuna, sino que recibe protección contra un grupo totalmente nuevo del virus de la influenza, ¿no? Entonces me parece importante leerles esto, porque tenemos que proyectarnos sobre el tema de las vacunas a largo plazo. A largo plazo. Esto me queda clarísimo. Sobre el tema del COVID tenemos que pensar a largo plazo. Así como nos decíamos, no, esto de repente dura un año. No, este es un problema de salud pública que va a durar toda la vida, y que no nos sorprenda que eventualmente tengamos que cada año tener también una vacuna, porque esto de las cepas y esto de las variantes, y quizá y más adelante podamos conversar con un médico, con un especialista en vacunas, me parecería fascinante. A mí me encanta aprender. En todo lo que hago, si no aprendo, siento que es tiempo malgastado. Pero sí me parece interesante, ¿no? Porque de aquí, de repente, y el gobierno podría sacar otra lección, además de las lecciones que no aprendimos el año pasado sobre cómo gestionar nuestros recursos y darle más a la gente, y no simplemente exigir de la gente algo que las personas no nos pueden dar sin apoyo del Estado. Creo que va a ser interesante una lección para poder gestionar estas adquisiciones a largo plazo, año tras año, si es que comenzamos a tener nuevas cepas y nuevas variantes año tras año en nuestro país. Entonces, yo creo que ahí está el gran reto. Yo creo que las autoridades tenemos que, y digo tenemos, bueno, yo ya me estoy adelantando a abril, ¿no? Pero sí siento que todos los peruanos, por último, ciudadanos comprometidos con nuestra sociedad, tenemos que adelantarnos un poco los hechos y pensar en eso, pensar en lo que se nos viene. Al menos yo estoy muy contenta dentro de la adversidad y lo difícil y lo feo de estos tiempos. Me siento muy tranquila y muy contenta, sobre todo por la decisión que he tomado, porque siento que estoy conformando un equipo que no solamente quiere hacer bien las cosas, sino que va a hacer bien las cosas cuando entremos, quienes entren, si nos toca entrar. Pero somos un equipo que está muy preparado y que no tiene miedo a lo que estamos enfrentando hoy en día, sino que todo lo contrario. Estamos hartos y cansados de que personas
con buenas intenciones pero poca voluntad, no hayan hecho nada por el país. Yo creo que esa es una reflexión, quizás suena muy trillada, espero que no, pero de acá estoy abriéndome un poco en este vivo. Quizá hace tiempo que no hago un vivo sola, porque la semana pasada hicimos un vivo conversando con un abogado para tratar el tema laboral, qué sé yo, pero sí esperaría leer sus comentarios de este vivo para también definir un tema la próxima semana. Estamos retomando con vivos todas las semanas. Todos los viernes a las 8 de la noche vamos a tener esta conversación. La idea es poder intercambiar puntos de vista. Podemos focalizar también algunos de los temas, aunque entiendo los primeros vivos que hice, también lo que hice básicamente fue de alguna manera responder las preguntas que ustedes me dejaron. Podemos volver a ese formato también si les parece, pero en todo caso mi idea también sería poder tocar un tema específico cada viernes distinto. Lo voy a estar anunciando con tiempo y anticipación para que ustedes, de estar interesados, se conecten, y agradecerles un montón. No sé por qué de Instagram no puedo leer los comentarios, pero al menos de Facebook sí. Agradecerles un montón a las personas que se han estado conectando, y por supuesto también a quienes siguen esta página, y más allá de seguir esta página también apuestan por esta campaña, que yo creo va a ser una campaña todavía y con muchos más retos por delante, ¿no? Nosotros no creemos que esto se vaya a acabar el 14 de febrero con el fin de esta cuarentena, si es que hay fin en esa fecha, pero sí siento que vamos a estar de alguna manera presionando para que más cosas sucedan, y nada, a estar preparados, a cuidarse mucho quienes así puedan hacerlo, y a presionar quienes tenemos el tiempo y la posibilidad de presionar a las autoridades, además de apoyar las iniciativas que existen. Presionemos, hagamos incidencia, usemos las redes como lo hemos hecho al salir a marchar, al destituir a un presidente, al sacar la repartija del TC, al votar, ¿no es cierto?, a personas del poder político que solamente lo han usurpado. Bueno, hagamos esa presión ciudadana también para que las cosas funcionen en medio de esta segunda ola. Creo que es nuestro papel, más allá de si somos candidatos o no, como ciudadanos. Y nada, a ser muy conscientes en eso, ¿no? Voy a estar colgando, y con este anuncio termino, voy a estar colgando iniciativas. Esta semana colgué varias diapositivas o varias fotos, infografías de ollas comunes para que puedan ustedes apoyar, quien tenga la suerte de tener un poquito de más o un poquito extra y pueda, ¿no es cierto?, hacer una donación, no necesariamente en dinero. Las ollas comunes también necesitan víveres. Pues ahí tienen el dato. En mi perfil de Facebook y de Instagram he colgado unas fotos verdes en donde ustedes van a poder ver ahí los datos de los asentamientos humanos que han organizado ollas comunes, que tienen comedores populares. Algunos de ellos ya hemos estado visitando hace varios años, en particular los de Lima Sur, los vengo visitando hace ya varios años. Y bueno, otros me han escrito, escríbanme también si tienen alguna forma de apoyar algún negocio o en todo caso a alguna comunidad que le esté pasando mal en estos momentos. La idea es difundir esa información para que toda la ayuda ciudadana posible también se canalice hacia eso. Creo que es lo más importante en estos momentos. Y nada, y estemos en contacto siempre por las redes sociales, porque yo siempre he dicho desde el año pasado, ¿no?, que podemos tener cuarentena, podemos estar divididos, separados, distanciados físicamente, pero que la humanidad no nos la quite nadie, ¿no? Y esa humanidad se puede ejercitar a través de una llamada, a través de un Zoom, a través de una donación, a través de estar informados. Eso ya es formar parte de un sector humanizado dentro de momentos tan difíciles. Así que con esto me despido y nos reencontramos el próximo viernes a las 8 de la noche. Cuídense mucho.